Buenos días, jueves 26 de diciembre de 2019. Bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a revisar el desempeño de varios indicadores que explican el comportamiento que ha tenido la economía a lo largo del año. Tanto las exportaciones como las remesas, aunque crecen, lo hacen a un ritmo lento con relación a 2018. Además, el crecimiento económico se mantiene por año sobre la senda del 2% del Producto Interno Bruto. A pesar de que el Banco Central de Reserva registra un crecimiento del 2.7% en el tercer trimestre, la proyección anual se mantiene en una tasa de crecimiento al 2.3%. ¿Tiene El Salvador condiciones realmente para poder crecer en el 2020 a una tasa mayor? Y es que el presupuesto para el próximo año, aprobado recientemente, luego de algunas modificaciones en la Asamblea Legislativa, está calculado sobre una base de crecimiento del 2.5%. Por otro lado, vamos a revisar la situación fiscal del país cuando instituciones como Funde calculan que la deuda pública alcanza un 70.5% del PIB, 3 décimas más de lo que proyecta el Banco Central de Reserva. Además, el Instituto de Estudios Centroamericanos, ICEFI, viene insistiendo en la necesidad de hacer un ajuste fiscal. De estos y otros temas relacionados hablaremos esta mañana. Comenzamos. Como ya lo decíamos al inicio de este espacio, vamos a hablar de economía, del comportamiento que ha tenido el país en términos económicos y las proyecciones que se tienen para el próximo año. Damos la bienvenida en el estudio. Está con nosotros Manuel Sánchez, del Centro de Progreso Social de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESSEN. Manuel, ¿cómo está? Muy bien, gracias por tenernos acá. Feliz Navidad. Feliz Navidad a usted también, muchas gracias. Bien, y para sumarse a este análisis vamos a hacer un enlace vía Skype con Ricardo Castaneda del Instituto de Estudios Centroamericanos ICEFI, que está con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, feliz Navidad para ti también. Buenos días, Wendy, feliz Navidad para ti. Un gusto saludar a Manuel y un saludo cordial a todos los televidentes. A ver, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, este segundo semestre del año ha tenido un mejor comportamiento que el primero, pero la proyección anual se mantiene al 2.3% del Producto Interno Bruto. Seguimos creciendo poco, ya lo decía yo al inicio temprano, El Salvador tiene décadas de no salir de la senda del 2%. ¿Cómo se explica? ¿Cuál es tu valoración y tu lectura sobre el desempeño que ha tenido la actividad económica en este 2019? Bueno, en términos generales, nuevamente, como tú explicas, las tasas de crecimiento económico de El Salvador son bajas y están asociadas al ritmo de crecimiento a nivel mundial. Yo creo que la palabra clave para este año es desaceleración. ¿Qué significa esto? Es cuando tú vas en un vehículo y dejas de acelerar. El vehículo sigue avanzando, pero a un ritmo mucho más lento. Y eso es lo que está pasando en El Salvador. ¿Por qué? Para el año pasado la economía salvadoreña creció en un 2.5%. Para este año las expectativas del Banco Central de Reserva es que se crezca a 2.3%. Y esto es algo similar a lo que pasó a nivel mundial, en el que el año pasado se creció alrededor de 3.4% y para este año se espera que se crezca a 3%. Entonces, si hay un menor ritmo de crecimiento a nivel internacional, esto condiciona también el crecimiento de El Salvador, sobre todo porque países como Estados Unidos también está sufriendo esta misma situación, que es nuestro principal socio comercial. Hay que señalar que El Salvador deja de ser la economía que menos crece en la región centroamericana, pero no por méritos propios, sino porque la situación que atraviesa Nicaragua y la misma situación económica que atraviesa Costa Rica hace que estos dos países vayan a tener menores tasas de crecimiento económico que El Salvador. Volviendo al país, de los elementos que explican esta menor tasa de crecimiento para el año 2019, primero, en las cuestiones internas debemos recordar
que este era un año electoral y los años electorales generalmente vienen cargados de incertidumbre. Hay empresas que prefieren esperar y saber quién va a ganar las elecciones, cómo va a estar conformado el gabinete para poder empezar a hacer sus inversiones. Pero adicionalmente, si uno observa los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, en el tema de la inversión pública, que es un factor fundamental para mejorar el crecimiento económico, lo que se está viendo es que para este año la tasa de crecimiento va a ser menor. Para que tengan una idea, en el año 2018 la inversión pública creció en un 22%, mientras que para este año posiblemente solo vaya a crecer un 1.5%. Adicionalmente, las remesas, que es un factor importante para el consumo interno, están creciendo, pero están creciendo menos, y esto evidentemente son de los factores que más condicionan para que el país apenas vaya a crecer un 2.3% este año. Esto no es nada nuevo, ¿no? Sobre esto que tú nos apuntas, ¿qué tanto pesan factores externos como la desaceleración económica mundial que estamos observando y un riesgo de una posible recesión? Ahora bien, observando lo que pasa en Estados Unidos por ahora tiene una economía bastante fuerte, las tasas de desempleo son bajas. Uno puede pensar que siendo nuestro principal socio comercial, pues no se vaya a ver afectado a mediano plazo, pero ¿tú crees que esto puede ser así o realmente el tema de la ralentización económica podría ser más brusca o más fuerte el próximo año? A nosotros nos afecta mucho lo que pasa a nivel externo, principalmente en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Si bien es cierto, en Estados Unidos ahorita hay unas mejores expectativas, lo cierto es que la tasa de crecimiento todavía sería menor a la que tuvo Estados Unidos el año anterior. Para que tengas una idea, el año pasado, en el caso de Estados Unidos, se creció a un 2.5%, mientras que las expectativas de crecimiento para este año es que solo se va a crecer un 2.4% y para el próximo año se espera un crecimiento de solo 2.1%. Esto, sin lugar a dudas, tiene un efecto directo en El Salvador. Primero, porque decíamos que es nuestro principal socio comercial, pero segundo, también lo que pase en Estados Unidos afecta principalmente el flujo de remesas, ¿no? Y a esto hay que sumarle la política migratoria de Estados Unidos, que tiene un impacto. Ahora, a nivel internacional también hay que tomar en cuenta que la volatilidad de los precios de petróleo también pueden afectar y condicionar el crecimiento económico, y adicionalmente toda la crisis política que estamos viendo en diferentes partes del mundo que condicionan que la economía se esté desacelerando en términos generales. Los datos del Fondo Monetario Internacional prácticamente planteaban que para el año 2019, 8 de cada 10 países van a sufrir desaceleración económica. Perfecto, Ricardo. Vamos a retomar contigo más adelante para seguir haciendo este análisis, porque hay mucho que hablar, no solamente del comportamiento económico, sino que también de la situación fiscal del país y del presupuesto para el próximo año. Regresamos contigo más adelante. Bien, Manuel, sobre lo que apunta Ricardo esta mañana, esta valoración que hace el comportamiento económico, ¿cuál es su lectura de lo que estamos observando? De acuerdo al BCR, el segundo trimestre del año ha tenido un mejor comportamiento que el primero y sobre todo se explica por el desempeño que ha tenido y el crecimiento en el sector de la construcción. Correcto. Yo creo que El Salvador viene arrastrando desde hace ya más de una década un crecimiento que es relativamente anémico, que por muchos años ha sido como el más bajo de América Latina. Este año, como ha habido una combinación de factores negativos, América del Sur, en varios países ha habido recesión, entonces El Salvador parece que ya no es el peor desempeño de la región, de hecho ahora está entre los mejores, si uno lo compara. Más, como decía Ricardo, por cuestión de suerte. Pero no por méritos propios. Pero no por mérito propio. En realidad El Salvador no ha mostrado signos de tener la capacidad de generar mayor crecimiento. Y lo que hemos visto en este segundo semestre probablemente es el reflejo de algo que sí se ha notado en algunas de las encuestas, como la de Fusades, por ejemplo, en cuanto a la percepción empresarial. Hay más optimismo, hay más, digamos, actitud positiva en relación a las posibilidades económicas del país, y esto obviamente motiva la inversión. Recordemos que la inversión, más que depender de factores estructurales, muchas veces depende de la confianza que tienen los inversionistas y de cuánto creen ellos que pueden recuperar de esa inversión. Entonces, si ha habido una mejora con el cambio de gobierno,
eso va a motivar un poco la inversión y probablemente en sectores como el residencial, que se ven como relativamente seguros, porque todavía en cierto segmento al menos se están vendiendo estas unidades habitacionales y estos proyectos comerciales, va a haber algún dinamismo. Ahora, si vemos el sector construcción, por ejemplo, sigue siendo muy pequeño en relación a lo que podría ser comparado con otros países de Centroamérica, como Guatemala, Costa Rica, no digamos Panamá. Y que este rubro en la recesión económica del 2008 fue de los más afectados, ¿no? Correcto, y ha estado deprimido desde entonces. Entonces lo que vemos es una leve recuperación de una situación que ha sido en general negativa. Yo creo que ese es el problema de fondo en El Salvador, es cómo generar crecimiento económico al mismo tiempo que tenemos una situación fiscal delicada, al mismo tiempo que tenemos un entorno internacional que en este momento no es el más favorable, aunque hay que hacer el paréntesis, nuestra relación especial con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y de donde vienen las remesas, Estados Unidos, al estar fuerte su economía, pues todavía nos da un colchón para poder seguir funcionando y mantener ese crecimiento tendencial del 2.3, 2.5, que de hecho instituciones multilaterales proyectan que va a seguir siendo el crecimiento de El Salvador en los próximos años. Ahora bien, pero aquí uno se pregunta, ¿por dónde pasa entonces esa receta para poderla aplicar de manera integral y que El Salvador salga de ese crecimiento del 2%, que llegue a tasas del 3, 4, 5, incluso del 7% que lo veíamos nosotros en la década de los 90? ¿Qué tiene que hacer el país para poder llegar a ese comportamiento económico y no solamente llegar, sino que sea sostenido en el tiempo? Bueno, si yo tuviera esa receta, me haría millonario, porque realmente eso es lo que todos nosotros nos preguntamos. Pero sí hay muchos diagnósticos de lo que pasa con El Salvador. Algunos se enfocan más en el tema empresarial, por ejemplo, en que no hay creación de muchas nuevas empresas que generen valor agregado, en que la estructura productiva de El Salvador, por ejemplo, es básicamente informal, en que hay un número bien limitado de empresas grandes que contribuyen a través de impuestos y contribuciones laborales. Entonces, una economía que es informal, que es poco innovadora, claramente no va a generar un crecimiento económico acelerado. Por otro lado, nuestros recursos productivos, por un lado, carecemos de recursos naturales importantes, por el otro, nuestro principal recurso, que es nuestra gente, no tiene la formación idónea o no tiene las herramientas financieras, institucionales para crear esas empresas. Entonces, hay varias restricciones o barreras que impiden la inversión y el crecimiento. La violencia y la inseguridad ha sido otra barrera por mucho tiempo, pero yo creo que también hay otros fenómenos más de fondo. Por ejemplo, ¿cuáles son las formas en que las personas pueden generar ingresos? Muchas veces la principal opción es la migración. Sí. Y obviamente al enviar un montón de nuestra gente, la más talentosa, la más motivada al exterior, nuestra economía no crece como debiera crecer, porque esa productividad se va del país. Entonces, si eso ocurre con la mano de obra, si eso ocurre también con el capital, donde muchos de nuestros empresarios invierten en el extranjero, y eso está muy bien, pero implica que también no ven muchas oportunidades dentro de nuestro país, al final la dinámica productiva es negativa y es como una especie de círculo vicioso, porque si no invertimos no se genera demanda, si no se genera demanda nadie compra los productos de las empresas no invierten y se mantiene la economía en una situación de un estancamiento bastante duradero. Vamos a hacer una pausa, Manuel, pero vamos a regresar con más de este análisis. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que se comunique con nosotros, nos envíe sus preguntas, comentarios, reacciones sobre las opiniones que estamos virtiendo esta mañana, el comportamiento económico. Estamos en Twitter como República 33 TV, nos encuentra en WhatsApp 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33 y nos puede también visitar en la página web canal33.tv. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando sobre el desempeño económico de nuestro país y las proyecciones para el próximo año. Nos acompaña en el estudio Manuel Sánchez del Centro de Progreso Social en la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN. Manuel,
¿Por dónde pasan? Porque yo le hacía una pregunta al inicio sobre una especie de receta, no hay tal receta, y eso pues lo podemos observar gestión tras gestión. El país no sale de la senda del 2% y por supuesto que han habido proyecciones e inversiones tanto públicas y privadas no las suficientes para poder apuntalar o potenciar mejor este crecimiento, pero ¿qué factores o a qué le debería de apostar el gobierno el próximo año a su juicio para poder mejorar esa tasa de crecimiento económico? Yo creo que una situación de largo plazo como la que tenemos de bajo crecimiento no se puede resolver con medidas inmediatas. Más bien lo que hay que pensar es una estrategia de largo plazo, una estrategia de inversión en la gente y en la productividad del país. Yo creo que hay como algunas aristas importantes en las que debería comenzar a centrarse el enfoque de la administración si quiere generar un crecimiento más alto en el mediano plazo. Una de ellas es la productividad de las empresas, es favorecer la formalización de las empresas, es favorecer la creación de empresas en sectores no tradicionales de alto valor agregado. Por ejemplo, ahora hay un gran potencial en áreas relacionadas con el desarrollo de software, en áreas relacionadas con los servicios de empresas que se pueden hacer de manera remota y en algunos casos de experiencias exitosas acá en El Salvador muy valiosos, súper interesantes, pero que no reciben en realidad ningún apoyo estatal. Entonces, yo creo que tratar de ayudar a generar un ecosistema para que este tipo de empresas surjan y tengan los recursos, y eso implica, por ejemplo, facilitación institucional de todos esos trámites, una excelente infraestructura de comunicaciones y sobre todo personas formadas con las competencias necesarias para poder desempeñarse en estas áreas. Y ese es como el segundo eje que yo propongo, es que haya mucha inversión en mejorar la calidad de la educación y en la pertinencia de la educación. Es decir, que esto sirva no solamente para mejorar la experiencia en general en el sistema educativo, que es bastante pobre, sino sobre todo para vincular el sistema educativo a las necesidades de la economía y de una economía que cambia rápidamente. Entonces, yo creo que al mismo tiempo que tenemos una situación de estancamiento de largo plazo, hay una ventana de oportunidad en este momento, una ventana que tenemos que aprovechar y descubrir cuáles son esos sectores específicos donde existe potencial. Por ejemplo, aquí se ha hablado mucho de Surf City, que me parece una excelente iniciativa, ojalá se materialice y genere más movimiento comercial en esta zona, pero así como esta, puede haber otro conjunto de sectores donde tenemos un potencial productivo, pero ya no se trata, por ejemplo, de decir vamos a enfocarnos en la maquila o en la industria, sino que más bien es encontrar los nichos donde El Salvador tiene potencial. Hay países que los han encontrado y han sido exitosos en eso, por ejemplo, Colombia ha sabido desarrollarse en el área de las flores y follajes, del diseño y en este momento también del desarrollo de software. Y son nichos concretos que generan mucho valor agregado a la economía y alrededor de estas empresas surgen ecosistemas de proveedores, de operadores logísticos que empiezan a generar un mayor crecimiento económico. Pero claro, esto no se ve de la noche a la mañana, eso tiene que ser una política consensuada donde tenemos claro cuál es el norte, que es generar una economía más productiva y que ofrezca mejores oportunidades a los ciudadanos de nuestro país. Hasta el momento, de acuerdo a lo que he leído de lo que dice Manuel, se ven acciones aisladas, es decir, no hay un plan, una política económica definida que tenga un rumbo, por ejemplo, específico hacia dónde nosotros queremos llegar. ¿O puede observar usted un plan como tal? Yo creo que hay, como se dice, acciones específicas, pero por muchos años y en varios gobiernos no ha habido una orientación clara cuál es el modelo económico, cuáles son las prioridades en términos del modelo económico. Desde las reformas neoliberales, en que la prioridad sí fue claramente desmontar el aparato estatal, privatizar y por lo tanto favorecer la entrada de las empresas nacionales e internacionales que adquirieron estos sectores productivos, no parece haber habido desde entonces una clara orientación hacia qué es lo que va a generar crecimiento económico. Y el resultado es el bajo crecimiento económico que tenemos. En cuanto a este gobierno, pues sí vemos algunas ideas, algunas iniciativas, pero nos falta ver todavía, y también es cierto que ha habido muy poco tiempo para que estas iniciativas se puedan materializar, pero queremos ver cuáles son las grandes líneas de acción, queremos ver cuáles son además las prioridades donde realmente se piensa invertir. Yo creo que se ha hablado de proyectos grandes de infraestructura, por ejemplo, que ciertamente van a promover algún crecimiento puntual. Creo que se ha hablado de ciertas iniciativas como la que mencionaba que podrían generar crecimiento en ciertas áreas o sectores. Nos gustaría ver que eso se sistematiza y se ofrece como una oportunidad para más sectores para poder desarrollar esos nichos. Hablando de grandes inversiones, actualmente se ejecuta una inversión bastante alta, de hecho de las mayores que se han visto en los últimos años, la planta de gas natural en Acajutra. Hablamos de una inversión de casi $1.000 millones. ¿Qué tanto esto puede mejorar el crecimiento económico para el próximo año? Uno de los factores que han sido como un
freno para el crecimiento económico de El Salvador, según las encuestas empresariales, es el costo de la energía. En la medida que esta capacidad incrementada de generar electricidad permita bajar el costo de la energía, pues yo creo que es algo positivo. Ciertamente va a aumentar la capacidad energética del país. Recordemos que El Salvador es un país que importa energía, así que dependemos de Guatemala, por ejemplo, para suplir todas nuestras necesidades energéticas. Entonces creo que es un buen paso hacia tener mayor autonomía energética y por lo tanto prever la posibilidad de ciertas crisis o simplemente poder disponer de energía más barata. Sigue siendo energía a partir de fuentes no renovables, sigue siendo dependiente del precio de los combustibles fósiles, pero al menos el gas natural tiene menos fluctuaciones o tiene a mantener un precio más asequible que la generada a partir de petróleo. Entonces creo que es un paso en la dirección correcta. Ciertamente no va a revolucionar nada, pero sí es una medida, una inversión favorable. Bien, vamos a leer un comentario que tenemos en este momento en las redes sociales para agregar a este análisis. Dice, sería bueno que discutieran que crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico. En los 90 hubo un crecimiento del PIB mayor al 6% y no se manifestó en bienestar económico, sino se nivela el principio de quien gana más para más impuestos sobre la renta, no habrá democracia. Un punto muy interesante que acaba de plantear nuestro amigo que nos ha escrito esta mañana, porque, y es parte de lo que hablábamos en la pausa, Manuel, se habla a veces de crecimiento económico. Por ejemplo, este 2019 el país podría cerrar con un crecimiento del 2.3%, pero seguramente la gente que está en su casa, en los hogares, se preguntará, ese crecimiento económico no se traduce en mi bolsillo, no se traduce en una mejor calidad de condiciones económicas de vida. ¿Por qué razón? Bueno, hay varias cosas. Primero, un crecimiento del 2.3 o del 2.5 sigue siendo muy bajo para que uno vea grandes cambios o cambios perceptibles en la situación económica. Y así como algunas personas podrían mejorar su situación económica, hay muchas que la mantienen o incluso la empeoran. Entonces, primero hay que reconocer eso. Un crecimiento del 2.3, 2.5 difícilmente va a tener un gran impacto en el desarrollo o en el progreso social, como nos gusta decir a nosotros, que es la capacidad del país para satisfacer las necesidades de la población. Es un crecimiento muy bajo. Pero segundo, creo que ya desde hace décadas se ha desacreditado la famosa teoría del derrame, de que por el simple crecimiento económico las condiciones de vida de la mayoría de la población van a mejorar. Eso no es cierto. Eso necesita, para que ocurra ese progreso social, tiene que haber inversión en las personas, inversión tanto en aquellos factores que le permiten a las personas generar más, ser más productivas, y estoy hablando acá de salud, de educación y de un entorno productivo que permita aprovechar el potencial de las personas, y en segundo lugar, medidas, digamos, subsidiarias para aquellas personas que no tienen la capacidad de generar un nivel de vida adecuado, de recibir un apoyo, por ejemplo, las personas jubiladas, las personas que tienen algún tipo de discapacidad que les impide trabajar, que reciban algún tipo de apoyo para mejorar también sus condiciones de vida. Entonces, sin estos elementos, es muy difícil que el crecimiento económico, por alto que sea, llegue a transformarse en una mejora generalizada del bienestar. Ciertamente hay personas que aprovechan ese crecimiento económico y vamos a tener empresarios, vamos a tener jóvenes profesionales que van a aprovechar ese crecimiento, pero no en general la mayoría de la población. Entonces, yo creo que hace falta reconocer eso. Es cierto que se necesita más crecimiento económico, pero independientemente de si logramos o no mayor crecimiento económico, también hay que pensar en cómo generar un mayor progreso social, entendiendo que esto también es una forma de generar crecimiento económico, porque en la medida que la población tenga más capacidad de compra, tenga mejor nivel de bienestar, también puede generar más productividad y por lo tanto mejorar el crecimiento económico. Sería darle la vuelta a ese círculo vicioso en el que estamos, que hay poca inversión, poca demanda y poco bienestar, a un círculo virtuoso donde se invierte en la gente tiene más demanda de productos y servicios, y esto genera más inversión y por lo tanto más ingresos y el país empieza a crecer. Así que me parece un excelente comentario. Vamos a incluir a Ricardo Castaneda con nosotros de nuevo del ICEFI, que está en Skype, para que se una a esta conversación. Ricardo, bueno, hablábamos sobre los factores o a lo que le debería de apostar el gobierno para el próximo año y potenciar mejor el comportamiento económico. Vemos una realidad, y es que en la región, por ejemplo, países como Guatemala, como Honduras, que tienen los mismos problemas que nosotros, el tema de la inseguridad, por ejemplo, pero crecen a una tasa mayor. ¿Qué no está haciendo o qué no se está haciendo desde las gestiones de gobierno para poder mejorar el crecimiento económico del país? No, creo que ya Manuel ha señalado varios factores que son importantes tenerlos presentes, sobre todo porque poder explicar por qué El Salvador tiene tasas o
tasas bajas de crecimiento económico son problemas que vienen arrastrándose de décadas y decisiones que se tomaron en años anteriores, ¿no? Yo quisiera sumar a un par de elementos, por ejemplo, el hecho de que El Salvador no cuenta con una política monetaria. Generalmente los estados, para poder mejorar el crecimiento económico, cuentan con dos grandes herramientas. Una es la política monetaria y la otra es la política fiscal. En el caso de El Salvador solo cuenta con la política fiscal y además la situación económica es bastante poco halagüeña, por llamarlo de alguna manera. Adicionalmente, cuando uno revisa en el caso de El Salvador, si bien de acuerdo a los datos de la DIGESTIC, la desigualdad ha disminuido a partir del coeficiente de Gini, otros indicadores siguen mostrando que la desigualdad es un problema grave. Por ejemplo, el último informe del PNUD acerca del índice de desarrollo humano muestra que en el caso de El Salvador la desigualdad provoca una pérdida de alrededor del 21% del índice de desarrollo humano. Adicionalmente, cuando las personas se preguntan, bueno, ¿y cómo es posible que la economía crezca pero mi situación económica no mejora? Nuevamente esto puede ser explicado por temas de la desigualdad. De acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva, al momento que se distribuye el Producto Interno Bruto por el lado de los ingresos, es decir, por la remuneración de los factores, por lo menos los datos que tenemos vigentes demuestran que entre el año 2005 y el año 2018, mientras el porcentaje que queda a los trabajadores en sueldos y salarios había disminuido, el porcentaje que le quedan a las empresas a través de lo que se llama el excedente bruto de explotación, o que son las ganancias, había aumentado. Y ahí es por eso tan importante la intervención de la política fiscal como un elemento para poder reducir esas desigualdades, ¿no? Tanto por el lado de los ingresos, es decir, la forma como se cobran los impuestos, pero también por el lado del gasto público. Con el presupuesto económico, bueno, el presupuesto que tenemos para el próximo año, la base de crecimiento que se tiene proyectada para el 2020 es del 2.5%. Con este panorama que tenemos del desempeño en la economía, Ricardo, ¿podría llegar el país a crecer a una tasa del 2.5% cuando se espera, de acuerdo al Banco Central de Reserva, que cerremos en el 2.3%? ¿Y qué implicaciones podría tener esto para el presupuesto también de no llegar a ese crecimiento que está proyectado? Sí es factible lograr el 2.5% porque no estamos hablando realmente de un incremento tan sustancial, porque la economía pasaría de 2.3 a 2.5%. Mis mayores incógnitas están no tanto por las cosas que se estén haciendo a nivel de país, sino más bien por el entorno internacional. Habría que ver cómo va a continuar la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Hay que estar muy a la expectativa de cómo va a avanzar el comportamiento de los precios del petróleo, cómo va a seguir la situación política en muchos países de Sudamérica, pero también de la propia región centroamericana, que pueden hacer de que aun cuando en El Salvador se estén mejorando las condiciones del entorno empresarial, que haya un mayor incremento de inversión privada, El Salvador todavía no va a alcanzar ese 2.5%. ¿Y qué es lo que sucede cuando se elabora un presupuesto con una proyección macroeconómica que no se alcanza? Bueno, que los ingresos que se había presupuestado no se van a obtener, y entonces a partir de ahí se tienen que tomar la decisión. O tú, para mantener los niveles de gasto público, aumentas la deuda, o tienes que recortar algunos programas que habías planteado que ibas a ejecutar, pero que no vas a contar con los recursos para ello. Por eso es tan importante que el escenario macroeconómico con el que se elabora el presupuesto sea un escenario realista y no optimista. Ricardo, esa situación sucedió en el 2017, cuando el proyecto de presupuesto se diseñó sobre una base de crecimiento, una proyección de crecimiento del 3%, y por eso, bueno, eso desencadenó en ese tipo de situaciones que tú nos cuentas. Pero, por ejemplo, el efecto que podría traer directamente de no crecer a esa tasa del 2.5% en concreto, ¿cuál sería para el próximo año? Bueno, efectivamente tú mencionabas que esto no es una situación nueva. El Salvador, una de las características que había tenido por varios años es que cuando se elaboraba el proyecto de presupuesto siempre se hacía con una expectativa de crecimiento económico sumamente alta,
y más allá de que lo que la realidad indicaba, ¿no? Y entonces esto siempre tenía el impacto de que a mediados de año el Ejecutivo decía que los recursos no le alcanzaban para poder cubrir los gastos públicos que se habían presupuestado, y entonces por lo tanto se tenía que emitir deuda para ello, y entonces ahí se cae en un círculo vicioso en el cual, ante una mala planificación, porque el tema de la forma como se elabora el proyecto de presupuesto a partir de las expectativas de crecimiento es precisamente la parte de la planificación. El próximo año, ¿cuál sería el impacto si no se logra una tasa de crecimiento del 2.5%? Bueno, que posiblemente los niveles de deuda van a seguir aumentando en el país porque el Estado va a tener menos recursos. Y de hecho ahí me quiero detener sobre las expectativas de ingresos públicos que está planteando el Ejecutivo para el próximo año. Se está planteando que la carga tributaria bruta en el caso de El Salvador sea de 18.2%. Sería inferior al 18.3% que está logrando el país este año. Uno de los aspectos que nosotros habíamos señalado cuando se estaba discutiendo el presupuesto era que la meta de recaudación específicamente del impuesto sobre la renta para personas naturales, es decir, para la clase trabajadora, era una meta que realmente no estaba acorde a las expectativas de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque ellos están planteando que para el próximo año se va a recaudar menos en ese rubro, cuando esto lo único que podría ser explicado es que vaya a haber menos empleo formal, pero el entorno macroeconómico con el cual se elabora el presupuesto no indicaba ello. Entonces, a partir de ahí es muy importante darle seguimiento a cómo va a ir la recaudación mes a mes para mejorar realmente los niveles de productividad. Adicionalmente, otro factor cuando se está hablando de los ingresos del Estado es que generalmente la forma como se presentan las estadísticas en El Salvador solo se presta atención a la carga tributaria bruta, pero lo importante es la carga tributaria neta, es decir, luego de las devoluciones de impuestos, porque de nada me sirve decir que yo voy a tener $100 de ingresos, pero si luego tengo que hacer devoluciones de 50, entonces en términos prácticos lo que realmente tendría el Estado es 50, y ahí lo que nosotros alertábamos era que lo que se había estado presupuestando para el tema de devoluciones de impuestos era muy bajo. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, solo se han presupuestado que se van a devolver 11.5 millones, cuando a septiembre de este año ya se habían devuelto alrededor de $50 millones. Esto también puede tener un impacto porque luego el Estado no va a poder tener los ingresos efectivos para cubrir todos los rubros de gasto público que se han programado. Ricardo, ya que mencionas el tema de la deuda, Funde proyecta que para el próximo año la deuda alcance el 70.5%, 3 décimas arriba de lo que está calculando el Banco Central de Reserva. Ustedes como ICEFI han venido insistiendo siempre que hacen los análisis y valoraciones de la situación fiscal que tiene el país en la necesidad de hacer un pacto fiscal. ¿Qué implicaría para el próximo año que el país no haga esta especie de ajuste? Nuestra expectativa es que para el próximo año la deuda justamente va a andar alrededor de 70.4%, pero eso sin tomar en cuenta todos los préstamos que se están discutiendo actualmente en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que andan alrededor de $2.000 millones. Implicaría que si se llegaran a aprobar todos esos préstamos, sin duda los niveles de deuda van a incrementar. Al final de cuentas, la deuda es el resultado de, por un lado, de que tus ingresos son insuficientes para lograr cubrir el gasto público, ¿no? Y entonces a partir de ahí nosotros hemos señalado de que en el caso de El Salvador hay una ley de responsabilidad fiscal que varios de las metas que están establecidas ahí se tienen que cumplir en el 2021. Es decir, que el próximo año se deberían de empezar a generar cuáles van a ser las políticas que se van a adoptar o las medidas que se van a adoptar para cumplirlo. Particularmente destaco el tema de que la carga tributaria bruta debe ser de 18.5%, que el gasto de consumo entre remuneraciones y compra de bienes y servicios debe de ser como máximo el 14% del PIB y adicionalmente que se debe de dar un ajuste de 3 puntos.
A partir de ello es que nosotros hemos señalado que las medidas que se deben de adoptar para cumplir la ley de responsabilidad, pero además para intentar superar los problemas estructurales de las finanzas públicas, debería de hacerse en consenso con los distintos actores de la sociedad salvadoreña. Yo creo que en la aprobación del presupuesto, el Ejecutivo ha mostrado que tiene un gran capital político y tiene muy buena capacidad de negociación. La pregunta es, ¿para qué va a utilizar ese capital político? ¿Lo va a utilizar para poder realmente generar las condiciones para un acuerdo fiscal integral en el que podamos pasar de presupuestos de sobrevivencia que tenemos ahora a una política fiscal que permita mejorar las condiciones de vida de las personas, que permita reducir las desigualdades, que permita la garantía de los derechos humanos, o va a preferir contar con una situación fiscal que va a seguir siendo crítica y en el cual el capital político solo lo va a utilizar para negociar a puertas cerradas, un poco monedas de cambio, como lo que sucedió en la aprobación de este presupuesto para el próximo año? Ok, Ricardo, te agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias y te mando un abrazo. Feliz Navidad. Muchas gracias, Wendy. Feliz Navidad. Que todos los televidentes disfruten con su familia y que el año 2020 sea nuevamente un año de oportunidad para realmente construir una sociedad en que todas las personas tengamos las mismas oportunidades, pero también podamos soñar en tener los mismos resultados. Un fuerte abrazo. Esperemos que sí. Muchas gracias. Hacemos pausa y regresamos enseguida con más de este análisis. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que también participe de esta entrevista, haga sus valoraciones, sus comentarios, preguntas. Estamos en Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en WhatsApp 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana haciendo una valoración sobre el comportamiento que ha tenido la economía a lo largo de todo este 2019 y cuáles son las proyecciones que tenemos para el próximo año. ¿Realmente el país tiene condiciones específicas o condiciones, digamos, mejores para poder crecer? Pues de eso hablamos en parte con Manuel Sánchez del Centro de Progreso Social de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEM. Ya lo apuntaba Ricardo Castaneda del ICEFI. El ICEFI siempre insiste en la necesidad de establecer un pacto y un ajuste fiscal. El tema de la situación fiscal en el país es bastante complicada. Como usted sabe, la deuda que tenemos es bastante alta y la presión que ejerce la deuda previsional sobre la deuda pública también es importante. Hablamos de 20 puntos sobre esta deuda. Al hablar de un ajuste fiscal, ¿de qué tipo de ajuste estamos hablando? Que tendría que implementarse de acuerdo a las condiciones que tiene el país. ¿Ajuste por el lado de los gastos o del lado de los ingresos? ¿Cómo debería ser, a su juicio? Pero varios temas a tratar. Es una problemática obviamente compleja, pero yo creo que hay que empezar por lo primero. ¿De verdad estamos en una situación fiscal crítica? Por un lado, nos dicen que sí, que la deuda pública anda por el 70% del PIB, que el déficit fiscal ha sido de alrededor de 3 puntos en los gobiernos anteriores, entonces la deuda se ha ido acumulando, y eso es cierto. Y de hecho, estuvimos allá en el 2017 en una situación fiscal complicada. El Salvador perdió como la clasificación crediticia, y ahora pagamos más intereses por la deuda. Es cierto, ha habido un deterioro de la situación fiscal. Pero, por otro lado, hay países que tienen más deuda que nosotros y yo quiero resaltar dos cosas. Uno es que yo puedo endeudarme hasta que me dejen de prestar y eso depende más que de los números concretos de cuánta deuda tengo, de temas políticos y de la disponibilidad de recursos en el mercado. En ese momento El Salvador sigue siendo sujeto de crédito, así que sigue teniendo un cierto margen fiscal, ¿no? No es que tengamos que solucionar esto de hoy para mañana, pero ciertamente tenemos que pensar cómo solucionarlo en el mediano plazo. Segundo, cuando se habla de estos pactos fiscales, yo creo que no es justo pedirle a la población y al sector político el sacrificio que implica balancear el presupuesto sin ver qué obtenemos a cambio.
Entonces, yo creo que es una discusión con dos lados. ¿Cómo vamos a solucionar el tema de los ingresos y los gastos del gobierno? Pero ¿qué vamos a hacer a cambio? ¿Qué vamos a promover en términos de productividad, de bienestar de la población? ¿Cómo vamos a aumentar la justicia social y la creación de oportunidades para todos los salvadoreños al mismo tiempo que balanceamos esto? Si no, parece que es solo como, bueno, ya nos van a sacar más dinero o nos van a cortar los beneficios, los pocos beneficios que teníamos. Entonces, claro que esto va a generar un rechazo. Entonces yo creo que la discusión tiene que ser más del modelo fiscal y económico que solamente de cómo solucionar el desbalance fiscal que ha habido en los gobiernos anteriores, digamos en los 3, 4 gobiernos anteriores. Hay otra cosa que también quiero resaltar y es que en los últimos años, desde la gestión de Sánchez Serén, ha habido mucha presión del Fondo Monetario, de organismos multilaterales, del sector financiero para balancear el presupuesto y lo que vemos ahora es que los últimos presupuestos tienen superávit primario. ¿Qué significa esto? La diferencia entre los ingresos y los gastos. Antes de pagar los intereses sobre la deuda, que antes era negativa, o sea que había más gastos que ingresos, ahora es positiva. Entonces nos queda un poquito para pagar intereses, todavía no suficiente, porque los intereses son un montón, porque tenemos mucha deuda, pero sí ha habido un esfuerzo de los últimos 4 años para balancear esta situación y vamos en esa tendencia. Y la ley de responsabilidad fiscal, de hecho, obliga a que eso suceda y a que, como decía Ricardo, en 2021 se alcancen ciertas metas que básicamente garantizan la sostenibilidad en el mediano plazo. Entonces, bien, yo creo que no es... se cumpla esa ley de responsabilidad por supuesto, fiscal, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Y ahí hay como una contradicción, porque la ley pide que en 2021 hay un superávit primario de 1.1%, creo que es, que ya casi estamos ahí, porque el proyecto de presupuesto es como un 1% de superávit primario, pero hablan de esos 3 puntos de ajuste y eso es otra cosa. Eso significa que sí vamos a reducir la diferencia entre gastos e ingresos en 3%. Y eso... por un lado, el Fondo Monetario proyecta que un 0.8% por ahí se va a lograr por menores pagos de deuda de pensiones y por temas financieros. Así que nos quedan todavía como 2 puntos de ajuste de dónde los vamos a sacar. Bueno, la verdad que solo hay 2 fuentes. O aumentamos los ingresos, llámese impuestos, o reducimos los gastos. Reducir los gastos es extremadamente difícil porque el sector público tiene una dinámica muy inercial. Las remuneraciones, los gastos en bienes y servicios son cosas que no se pueden cortar a menos que usted quiera paralizar el gobierno. Por ejemplo, no comprar medicinas o no pagar salarios de los empleados públicos. Entonces, ¿y qué efecto tiene esto en el crecimiento económico? Bueno, y si lo hiciera, obviamente va a reducir el crecimiento económico porque hay menos población empleada, etcétera. Ahora, es cierto que algunos dicen ha habido un proceso de inflación del aparato estatal en los últimos 2 gobiernos. Ciertamente, si lo comparamos con hace 15 años, el sector público ha crecido en 60.000, 70.000 empleos, pero es bien difícil reducir esa planta, además de que tiene efectos políticos muy difíciles. La otra es aumentar los impuestos y ciertamente el Fondo Monetario propone aumentar el IVA, propone crear nuevos impuestos específicos. En algunos momentos se ha hablado del impuesto predial. El Salvador es uno de los pocos países en América Latina que no tiene un impuesto predial. Y aunque el impacto de estas medidas por cada una de ellas no sea enorme, sí la suma de todas ellas ayudaría a generar esos 3 puntos de ahorro de los que se habla. Pero entonces, obviamente, lo adecuado sería ir por el lado de los ingresos. Yo creo que hay que hacer algo por ese lado. Obviamente hay que contener los gastos en aquellas cosas que no son necesarias, pero yo creo que no es posible pensar que vamos a satisfacer las necesidades de la población, que vamos a crear una economía más productiva con el lema de la austeridad. El lema de la austeridad favorece a ciertos sectores, en particular el sector financiero, porque garantiza, claro, que el gobierno tenga finanzas sólidas para poderle seguir prestando, pero no es favorable para la población ni para el crecimiento económico. Ahora bien, tampoco se trata de gastar en cualquier cosa. Ciertamente tenemos poco margen y los gastos que se hagan tienen que ser inteligentes, tienen que ser planificados, tienen que ser consensuados. Pero yo creo que no es posible pensar que vamos a tener una sociedad más próspera y al mismo tiempo apretarnos el cinturón en exceso en este momento. Yo creo que hay que pensar en un ajuste moderado y yo tengo mis dudas de que esos 3 puntos de ajuste se logren. Creo que las otras metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal sí se van a lograr en términos de superávit primario, en términos de gasto corriente, pero no esos 3 puntos de ajuste. Y honestamente, esa es una opinión personal, no creo que haya que lograrlos tan pronto. Yo creo que la senda de la deuda, que anteriormente iba creciendo muy rápido, hoy ya es un crecimiento muy moderado, que con
de hecho, promover el crecimiento económico podría incluso comenzar a revertirse. Entonces, creo que más bien es el momento de pensar cómo vamos a promover ese crecimiento económico, qué inversiones va a hacer este gobierno para que dejar un El Salvador más próspero, con más oportunidades para la población que el que encontró. Creo que ese debería ser el foco. En el tema del empleo, llama la atención lo que señala Funde. El empleo formal ha crecido 1% entre agosto y septiembre, pero se concentra sobre todo no en la parte privada, sino que pública. ¿Cómo se interpreta? Bueno, es lógico que un gobierno que entra va a hacer cambios en la estructura laboral del gobierno y va a generar contrataciones, así como hubo algunas secretarías que se cerraron, ha habido creación de nuevas plazas. Entonces yo creo que es el proceso de ajuste. Yo creo que verlo de un mes a otro no es la comparación correcta, pero deberíamos verlo quizá de año a año. Y ojalá podamos hacer la comparación de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, cuando esos datos estén, para poder ver realmente qué es lo que ha pasado. Creo que enfocarnos en un cambio muy puntual, lo que va a haber es movimientos específicos que ocurrieron en ese momento, pero no nos muestra la tendencia general y no deberíamos hacer demasiado ruido por eso. Ahora, claro, si uno ve que se han creado 20.000 empleos públicos de la noche a la mañana, hay que sonar la voz de alarma, pero el crecimiento ha sido más modesto. Sin embargo, habría que ver también que la planta laboral del gobierno no crezca en exceso, porque como decía, una vez estas personas están empleadas, es muy difícil reducir la planta laboral en el futuro y por lo tanto va a ser difícil controlar los gastos. Ahora bien, uno de los mayores desafíos, a mi punto de vista, que tiene el país también es el empleo informal. Estamos hablando arriba del 70%. ¿Qué hacer para poder, qué debería de hacer el Estado para poder pasar del empleo informal al empleo formal? Yo creo que se habla también, hay valoraciones y análisis que hacen en el sentido de establecer un monotributo, por ejemplo, como lo hacen otros países. ¿Es eso lo adecuado, Manuel? ¿O qué acciones se deberían de hacer para poder tener más empleo formal en este país? Bueno, yo creo que esa es una de las grandes barreras del crecimiento económico de El Salvador, la informalidad. Y la informalidad tiene varias esferas. Hay negocios informales, hay muchísimos negocios informales que no declaran impuestos, que no tributan específicamente. Hay muchísimas personas empleadas de manera informal, es decir, que no contribuyen a las pensiones ni al seguro social. Hay muchísimos empresarios autoempleados que no tienen más empleados, sino que son ellos mismos, que tampoco operan dentro de la formalidad. Entonces, si logramos incorporar a toda esta gran esfera informal al sector de la formalidad, vamos a recaudar más impuestos, vamos a ofrecerles mejores prestaciones sociales a las personas y por lo tanto vamos a tener una economía más sólida. ¿Cómo hacer esto? No es fácil, porque por un lado la implantación de los monotributos, que yo creo que es una buena medida y que va a generar un par de décimas de ingresos más en relación al PIB y va a ayudar a cerrar esa brecha fiscal, pero sobre todo implica que las personas que en este momento trabajan en la informalidad van a ser parte de esa economía formal, van a contribuir, aunque sea modestamente, a la recaudación fiscal, pero sobre todo van a empezar a tener contabilidad, van a empezar a participar del sector financiero, van a poder crecer más. Creo que esto es lo que normalmente uno no ve. Cuando yo soy informal y pienso en formalizarme, pienso en voy a pagar más impuestos, voy a tener que llenar este montón de trámites, no, me voy a asfixiar. Y de hecho lo he visto pasar. Nosotros también investigamos temas de microemprendimiento y esa es la percepción generalizada. ¿Cuál es el beneficio de formalizarse? Pareciera que ninguno, que solo voy a pagar más. De hecho, muy poca gente que en ese momento es empleada independiente quiere cotizar a la AFP o quiere pagar el seguro social porque lo perciben simplemente como una carga, un impuesto. Y bueno, algunas medidas como la cuenta de garantía solidaria ciertamente son un impuesto, entonces no le falta razón. Pero también hay beneficios de la formalidad. Acceder al crédito, acceder a productos financieros, a canales de pago, y esto le da la oportunidad de crecer. Entonces, hay también ventajas y hay que resaltarlas. Pero sobre todo, esto exige un esfuerzo consistente y grande de la autoridad para formalizar, para establecer estos mecanismos simplificados, porque no le vamos a exigir a un microempresario que tiene un chalet o una tienda que llene todos los formatos que llenan las grandes empresas, pero un mecanismo simplificado que le permita entrar a formar parte de esta esfera de la formalidad. Yo creo que eso es súper importante y se ha logrado en varios países, incluyendo países como Perú, por ejemplo, o Colombia, que tenían una alta informalidad. Ahora, con la informalidad laboral es un poco más difícil porque, por un lado, hay personas que tienen muy bajas calificaciones laborales, muy poco nivel de estudios, muy poca formación especializada. Va a ser difícil que accedan al salario mínimo, por lo menos. Entonces, ahí hay un área donde ciertamente va a ser difícil alcanzar la formalidad plena,
Pero por otro lado, también es posible que muchas personas que actualmente están en la informalidad con contratos por honorarios, contratos por servicios, pasen a la formalidad, y esto implica mayor fiscalización y mayor hacer valer las leyes laborales. Yo creo que ha habido una gran flexibilidad en relación a esto, y claro, a las empresas y a los mismos empleados a veces les conviene en el momento específico no cotizar, no contribuir, ser informal, pero a la larga esto es terrible, por ejemplo, para que la gente realmente pueda tener una pensión, o se tiene que tener cierto número de años cotizados, y en este modelo no los logra. Así que el propósito de todos estos mecanismos sociales, como las pensiones y el seguro social, se pierde. Así que es importante hacer valer las leyes, y eso es lo que no se ha hecho hasta el momento. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más. No nos cambie. Estamos de regreso esta mañana hablando de economía, de lo que ha sido el comportamiento en este 2019 y cuáles son las proyecciones para 2020. Lógicamente no se puede explicar el comportamiento local si no vemos el contexto internacional que está pasando, por ejemplo, en el mundo. Y para esto vamos a dar la bienvenida a Isaac Cohen. Él está desde Washington con nosotros vía Skype para hacer este análisis. Isaac, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, Wendy. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Feliz Navidad para usted. Isaac, a ver, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, prevé que para este año y el 2020 la economía mundial crezca al 2.9%. Hablamos del nivel más bajo desde la recesión económica. Sobre este contexto y este panorama que estamos observando en varios países del mundo, ¿qué se espera para el próximo año en cuanto al comportamiento económico, Isaac? Mire usted, en general, según el Fondo Monetario Internacional, estamos en un proceso de desaceleración sincronizada en la economía mundial. O sea, las grandes economías están desacelerándose, así como América Latina, por ejemplo, y otras regiones del mundo también están experimentando esta desaceleración. Con excepción de la economía de Estados Unidos, que va a crecer un poco más de 2% este año, y se espera que repita más o menos el mismo monto el año entrante. Así que esa es más o menos la situación general. Caída del crecimiento en América Latina, disminución del crecimiento en las economías avanzadas, con excepción de Estados Unidos, que va a crecer alrededor de 2% este año. ¿Cómo esta ralentización económica sea más brusca o más fuerte para el 2020? Mire, la idea es que se va a sostener la economía como está. O sea, se va a mantener alrededor del 2%. Pero el problema es que eso no está garantizado, porque, por ejemplo, la caída en Estados Unidos ha venido disminuyendo de un crecimiento de 3% en 2018 a 2% este año. Y no se sabe, por ejemplo, el año entrante cómo va a resultar esto con certeza. No hay certeza de que se vaya a mantener el 2%. Hay probabilidades de que pueda haber una recesión, lo cual es muy serio porque en Estados Unidos tenemos elecciones el año entrante, de manera que hay mucha expectación sobre cuánto va a crecer la economía en Estados Unidos este año y en el 2020, en el 2020. Estas probabilidades de recesión económica, ¿qué tan altas podrían ser? Y le pregunto, un país como el nuestro, con una economía pequeña, que crece poco, ¿cómo se podría enfrentar a una recesión económica como lo vimos en 2008, por ejemplo? Mire usted, en el caso de Centroamérica, debo decirle que las economías centroamericanas han logrado escaparse de la caída que ha habido generalizada en la economía mundial precisamente por su estrecha relación con la economía de Estados Unidos. La mayor parte, en promedio, las economías de Centroamérica crecen este año alrededor de 3%, con excepción de El Salvador, que deja de crecer, crece por debajo del promedio desde hace algunos años. Y yo le diría que esto es casi un misterio, porque las demás economías vecinas, como por ejemplo Guatemala, Costa Rica, Panamá, no digamos, son economías que están creciendo un poco más. Pero en promedio centroamericano es de alrededor de 3% para este año.
A ver, al hablar de economía mundial, no se puede explicar si no vemos a la luz de tres elementos claves que han estado sucediendo. Por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las tensiones geopolíticas que se han generado y, lógicamente, la ralentización del crecimiento. En este punto específico sobre la guerra de aranceles entre China y Estados Unidos, ¿qué se proyecta, Isaac? Le pregunto esto porque China ha anunciado recientemente un recorte de aranceles a las importaciones de bienes a Estados Unidos en ciertos productos. No hablamos de todos. ¿Puede verse esto como un primer paso para, digamos, el fin de esta guerra comercial? ¿O realmente es algo aislado y lo que tendremos para el próximo año va a ser una tensión comercial mayor? Efectivamente, usted lo dijo de primero y creo que es muy importante, la economía de China se está desacelerando también. China estaba creciendo, imagínense, alrededor de 2 dígitos hace unos años y ha empezado a caer y ahorita está creciendo. Este año, por ejemplo, se espera que crezca tal vez menos de 6% según el Fondo Monetario Internacional, lo cual es una caída de la mitad en el crecimiento de la economía de China. Y fíjese que ese factor está afectando fundamentalmente a las economías de América Latina, porque muchas de las economías de América Latina se habían acostumbrado a exportar a China. Por ejemplo, Chile le estaba vendiendo la mitad del todo el cobre que produce, se lo vendía a China. Perú estaba vendiéndole otros metales y mineral de hierro, Brasil estaba vendiendo mineral de hierro, Argentina estaba vendiendo soja, y varios países de América Latina empezaron a tener el mercado de China como el mercado más importante. Al caer la economía de China, al decrecer la economía de China, lo que ha pasado es que los precios de las materias primas se han venido para abajo. Y eso está explicando por qué las economías de América del Sur este año, por ejemplo, casi no van a crecer. Se habla de 0,2% de crecimiento en Sudamérica, precisamente por la caída de la economía de China. Entonces, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha influenciado hasta cierto punto las perspectivas de la economía de China, pero parece ser que se ha encontrado un remedio parcial, como usted lo menciona, en el hecho de que China se ha comprometido a comprar más productos agrícolas de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos también está teniendo consecuencias la guerra comercial con China. Aquí los agricultores están muy preocupados porque ya han dejado de vender en China muchas de sus exportaciones. Y eso está afectando también, y afecta sobre todo el medio oeste, el centro del país, donde está la agricultura más fuerte. Y ahí es donde el presidente Donald Trump tiene más popularidad. Entonces le está preocupando mucho al presidente en vistas de su posible reelección, le está preocupando mucho lo que está pasando con el medio oeste y con la agricultura sobre todo. Y esa es una de las razones por las cuales ha habido un arreglo con China, precisamente. Isaac, sobre el comportamiento económico de Estados Unidos, lógicamente explicado también por este vínculo de estas tensiones de relaciones comerciales con China, ¿qué se proyecta para el próximo año? ¿Qué riesgos o qué factores inminentes están, digamos, alrededor que podrían afectar a la economía de Estados Unidos, tomando en cuenta que es nuestro primer socio comercial, que si le afecta a Estados Unidos, por supuesto que nos afecta a nosotros como El Salvador? Efectivamente, las economías de Centroamérica tienen que tener mucho interés en lo que pasa en Estados Unidos porque es el principal mercado para las economías centroamericanas, es la principal fuente de inversión y ya no digamos en el caso de las economías de Salvador, Guatemala o Honduras, la principal fuente de remesas que son que le inyectan un dinamismo a esas economías. Ahora, las perspectivas de la economía de Estados Unidos son en general que las cosas se van a quedar más o menos igual. Porque la economía ha dejado de crecer, como le dije, de 3% en 2018 a 2% este año. La razón es porque el efecto de la rebaja de impuestos programada por la administración del presidente Donald Trump tuvo efecto en 2018 y logró subir la economía 3%. Pero ese efecto se está desvaneciendo y al desvanecerse el efecto de la caída de los impuestos, lo que pasa es que la economía ha dejado de crecer por lo menos un punto porcentual. Estamos hablando de una proyección, si todo sigue igual, más o menos del crecimiento de 2% para la economía de Estados Unidos. Lo cual es excepcional porque el resto de la economía mundial, especialmente las economías avanzadas, se encuentran en desaceleración sincronizada. Perfecto, Isaac. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana y por su análisis
de lo que está sucediendo en la economía en el mundo. Muchas gracias, fuerte abrazo. Un placer para mí, Wendy. Feliz año para todos ustedes. Gracias igual. Hacemos un corte y regresamos enseguida con más de República. No nos cambien. Estamos de regreso ya en la última parte de esta entrevista. Está con nosotros en el estudio y nos acompaña Manuel Sánchez del Centro de Progreso Social de la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN para hacer esta valoración del comportamiento de la economía y sobre el contexto internacional. Manuel, ya nos decía Isaac Cohen en el enlace anterior sobre cómo está el comportamiento económico en el mundo y decía, bueno, China y los efectos económicos que podría tener en América Latina. Y aquí me surge la pregunta, ¿qué podemos esperar nosotros cuando hemos firmado un acuerdo de cooperación con China? Bueno, relaciones diplomáticas desde la gestión pasada y acuerdos concretos de cooperación con la República Popular China. El Salvador ha sido, el último en la fila en establecer relaciones diplomáticas con China. Lo cierto es que El Salvador tuvo un compromiso de muy largo tiempo con Taiwán y obtuvo algunos beneficios económicos de esa relación, pero en este momento es incomparable lo que China continental puede ofrecer versus lo que Taiwán puede ofrecer, así que creo que era algo que tarde o temprano iba a ocurrir. Lo cierto es que las relaciones con China tienen un impacto significativo en los países. Han sido mucho más importantes en aquellos países que tienen materias primas, minerales, petróleo, etcétera. Algo que nosotros no tenemos, lógicamente. Que nosotros aparentemente no tenemos, porque claro, para China es súper importante garantizar el suministro de estas materias primas para mantener toda su industria operando. Fue lo que Estados Unidos hizo allá por los 1950, garantizar el suministro de materias primas de lo que se conocía como tercer mundo. Ahora China está en una política muy similar. ¿Qué le ofrece El Salvador a China? Bueno, eso es algo que no lo tenemos del todo claro, pero ciertamente tiene una posición, una situación geopolítica interesante cerca de Estados Unidos, con relaciones comerciales muy fuertes con Estados Unidos. Y yo creo que vamos a ver en los próximos años que empresas e inversionistas chinos vienen a El Salvador y adquieren algunos activos, que en nuestro caso pueden ser empresas, pueden ser tierras, por ejemplo, en la costa o de repente algunos recursos naturales que por el momento todavía no han sido explotados. Por ejemplo, sabemos que hay una ley de minería que impide muchos tipos de explotación, pero ciertamente habrá algunos recursos ahí que les interesan a estos inversionistas. Por último, también es importante para China aislar aún más a Taiwán en términos políticos y, por otro lado, tener una red de socios en el mundo que le permita aumentar su importancia estratégica global. Pero creo que como país nosotros lo que vamos a ver más que la posibilidad de exportar a China, que es bastante limitada, porque no tenemos esas materias primas que ellos necesitan, es el efecto del capital chino que pueda fluir a El Salvador en dos vías: la vía comercial, como decía, inversiones en empresas y en sectores productivos, y la vía es oficial, porque China puede convertirse también en una fuente de financiamiento alternativa para el gobierno de El Salvador y expandir ese margen fiscal que sabemos que es limitado en este momento. A la luz de algunos ejemplos de las relaciones diplomáticas de China con algunos países de la región centroamericana, por ejemplo Costa Rica, ¿qué desventajas o qué efectos negativos podría tener para El Salvador establecer una relación o cooperación con China? En principio, una relación política no puede ofrecer grandes ventajas y grandes desventajas, dependiendo de en qué términos establezcamos nosotros la relación. Como decía, ese capital puede desarrollar algunos sectores, puede ser una forma de generar empleos y de generar nuevos nichos productivos en nuestro país. En ese caso sería muy bueno para el crecimiento económico y para el desarrollo de nuestra población. Pero, por ejemplo, si esta inversión viniera atada a condiciones especiales, a que estas empresas no pagan impuestos, a que estas empresas están sujetas a otros regímenes legales en el cual contribuyen menos a la
prosperidad de nuestro país, podría no ser tan ventajosa. No sabemos nosotros todavía en qué condiciones podría ocurrir esta inversión, ni si va a haber algún tipo de régimen especial. Ya el gobierno anterior, no sé si se acuerda, hablaba de las zonas económicas especiales, de estos regímenes especiales, que precisamente se pensaba era para traer esta clase de inversión como la que China puede traer a El Salvador. Habría que ver si esta idea resurge y si pueden aprovechar esas ventajas. Ya tenemos las zonas francas, por ejemplo, que pueden favorecer esa clase de inversión. Pero en general, si es una inversión que genere empleos, que genere productividad, bienvenida. Ahora, si es algo que significa que simplemente cedemos algunos recursos y no obtenemos mucho a cambio, como ha pasado con otros países, con Estados Unidos, empresas europeas, etcétera, entonces tal vez la relación no es tan buena. Pero yo creo que es lo mismo que sucede con otras potencias, donde hay un capital que puede llegar y depende en qué condiciones nosotros absorbemos ese capital. A ver, yéndonos un poco al contexto local, hemos hablado del comportamiento económico, hemos hablado de la situación fiscal, pero hay un punto que lo hemos dejado de lado y es importante, y son las pensiones. Actualmente se están discutiendo 14 propuestas en la Asamblea Legislativa. Hay que recordar que se reformó el sistema de pensiones en el 2017, hace aproximadamente 3 años, y ahora surge la necesidad de nuevo de poder reformar ese sistema porque no cumplió con uno de los aspectos más claves importantes, y es otorgar mejores pensiones. Ahora bien, en un contexto donde los salarios en el país son bajos, uno se pregunta cómo se pueden otorgar mejores pensiones cuando los salarios del país en general son bajos. ¿Hacia dónde debería trascender esa reforma de pensiones, Manuel? Hay dos grandes problemas. El primer problema es el de suficiencia fiscal. Esta fue una reforma que se hizo en los años 90, que entró en vigor en el 98, que implicaba que el gobierno en los años siguientes se comprometía a hacer aportes importantes para mantener la sostenibilidad fiscal de este nuevo sistema de pensiones privado, pero que necesitaba de grandes inyecciones públicas para los beneficios de la población anterior, y en vez de hacer esos aportes, los siguientes gobiernos aumentaron los beneficios de la población pensionada, entonces generaron un hoyo fiscal gigantesco. Esa es una herencia nefasta, diría yo, de estas administraciones anteriores. Y el otro problema es que incluso si no existiera el problema de sostenibilidad fiscal, el sistema de pensiones, dada la informalidad de nuestra población, no va a poder garantizar pensiones para la mayoría de la población, porque la mayoría de la población no trabaja, no cotiza el tiempo suficiente para tener derecho. Entonces, aquí hay dos grandes problemas distintos. Podemos solucionar uno y no solucionar el otro. Entonces, hay que tener claro que los dos son importantes. Uno, esta herencia fiscal financiera nefasta, porque ese compromiso que se requería nadie lo asumió por 20 años, entonces lo que tenemos ahora es ese agujero. Y el otro es que incluso en el mejor de los casos, El Salvador solo iba a poder ofrecer pensiones a un 15% de la población, porque solo esta llega a llenar los requisitos de una pensión digna. Ahora bien, el hoyo fiscal del que hablo ha hecho que estas cuentas de pensiones devenguen menos intereses, tengan menos opciones de dónde son invertidas y por lo tanto ofrezcan todavía menos pensión a las personas. Hoy en día, por ejemplo, con este parche, diría yo, que se hizo en la última reforma de pensiones, muchas personas están pagando un 5%, ya no para su propia cuenta de pensiones, sino como una especie de impuesto, que no van a ver a menos que tengan derecho a la devolución de los aportes en ciertos casos. Entonces, es todavía más insuficiente lo que yo espero obtener al final de mi vida laboral a través del sistema de pensiones. De hecho, desde mi perspectiva, para mí no va a ser suficiente la pensión, y eso que yo realizo aportes que están por encima del promedio de los que realiza la población. Si usted ve a alguien que gana $500, que gana $600, la pensión va a ser la pensión mínima y eso no va a garantizar un nivel de vida adecuado. Pero el principal problema es cómo tiene usted una pensión en un país con tan elevada informalidad. Exactamente, creo que esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, antes de reformar el sistema de pensiones, entonces debería de resolverse estos temas que están a la base. No sé si antes, porque está el tema fiscal y este es súper importante también y es quizá bastante urgente, pero tienen que pensarse las dos cosas de la mano. Tiene que ser una solución integral y yo creo que el problema es ese. Las propuestas piensan en términos fiscales y muy poco en términos de para qué sirve este sistema finalmente. Vamos a lograr que la población tenga un retiro digno. Muy poco se lo preguntan o proponen medidas para ello. Y para el tema fiscal hay un montón de propuestas, pero casi ninguna soluciona el problema de fondo, que es que tenemos una herencia de un hoyo fiscal que se creó, que fue debido a esa excesiva generosidad de los gobiernos anteriores y que ahora nadie sabe cómo llenar porque es muy fuerte. De acuerdo con lo que me dice Manuel, prácticamente sería, digamos, imposible poder reformar un sistema de pensiones integral por esa herencia que hemos tenido. No es imposible, pero
es una reforma grande, es una reforma radical que implica probablemente incluso deshacer mucha de la estructura actual del sistema de pensiones. Si uno quiere, por ejemplo, distribuir esa deuda en un plazo, quiere que esa deuda no afecte las estadísticas nacionales de deuda pública, tiene que pensar en un esquema alternativo. Aquí yo no estoy seguro de cuál es la solución, yo creo que tiene que discutirse mucho en términos técnicos y aquí también tenemos una carencia. No tenemos una academia que presente propuestas técnicamente sustentadas. Muchas propuestas vienen de consultores externos o tienen motivaciones políticas particulares, entonces es difícil saber sobre qué estamos discutiendo. ¿Una ley de cero como por ejemplo un sistema público, sería esto la solución? Un sistema público podría funcionar, así como un sistema privado podría funcionar, pero necesita que se creen un montón de condiciones para ello. Es decir, reformas en los aportes, en el aporte estatal, en la forma en que se manejan estos pasivos de largo tiempo. Y yo creo que para rehuir a esa clase de reforma importante que afecta a muchos actores, hemos ido generando estos parchecitos que ahora nos generan este sistema que no es bueno para nadie. No es bueno para el gobierno, no es bueno para los cotizantes y más allá de aquellos pensionados que tuvieron la suerte de seguir con los beneficios del sistema antiguo, no va a beneficiar a los futuros pensionados tampoco. Perfecto, Manuel. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y que pase feliz año. Un placer, gracias. Igual, feliz año para todos, para nuestros televidentes también. Perfecto. Con esto cerramos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.